los bendiga a todos. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, poder estar acá de nuevo con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Este es un enorme privilegio que tenemos en la obra del Señor y también es una gran responsabilidad. No solamente un privilegio, sino una gran responsabilidad de lo que hablamos, lo que decimos y lo que enseñamos. Amén. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, el tema lo voy a basar en esta viña, la viña fracasada. Ese va a ser el tema, la viña fracasada o la viña que fracasó. Y voy a enfocarme en encontrar la causa por la que esta viña fracasó. Hace unos días el hermano Jorge compartió esta palabra y esto no tiene ningún propósito de ni contender ni de ver quién la puede mejor. No. Yo creo que ya con el tiempo que tengo de estar con ustedes me han ido conociendo y han visto que siempre me gusta tocar temas que vayan acordes o que vayan en la misma secuencia que se ha estado enseñando en la iglesia, como fue el caso de la restauración de las puertas, y me gustó mucho la palabra que compartió el hermano Jorge, y también tiene mucho que ver este tema. Lo he hecho impulsado también por el tema que compartió nuestra hermana Aide. La pastora nos compartió hace unos días el tema del valle de los huesos secos. Y ambos temas, los dos tienen que ver con Israel. Con Israel. Fueron palabras enfocadas o directas al pueblo de Israel. Y lo que pasa con la viña fracasada es exactamente lo mismo. Isaías capítulo 5. Vamos a leer esta historia y luego vamos a encontrar la causa o la razón por la que esta viña fracasó. ¿Por qué es interesante esto, hermanos? Porque hoy la iglesia es la que está bajo las mismas demandas que tuvo el pueblo de Israel en su momento. Y qué peligroso. Hace un momento el hermano Jesús nos decía: vamos para el cielo. Y que bueno, allá vamos a adorar. Esto aquí es una práctica, un ensayo. Pero es cierto, eso está bueno. Pero a veces se nos olvidan las demandas. ¿Qué es lo que Dios demanda a su pueblo? Gloria a Jesús. Vamos a ver. Y este tema, hermano, nos debe dejar una marca en nuestro corazón. Cuando yo recibí del Señor la revelación sobre este tema de la viña, a mí me impactó. Y desde la primera vez que lo compartí hace muchos años, mi vida cambió radicalmente. Porque lo importante es que la palabra de Dios, hermano, cuando Dios nos habla y nos enseña, es que la pongamos en práctica y primeramente que nos ponga a reflexionar y que revisemos nuestra vida
¿En qué yo estoy fallando para que no me pase lo que a ellos les pasó? Porque cuando nuestra hermana nos hablaba del tema del valle de los huesos secos, hermano, ese fue un mensaje durísimo para el pueblo de Israel. Que Dios llamara a ese pueblo que se creía vivo, que le llamara a un montón de huesos secos, huesos de muerto, hermano, como cuando Jesús le dijo lo mismo a los fariseos: vosotros sois sepulcros blanqueados. Eso fue duro. Y hay muchas veces en la iglesia de Cristo, actualmente hablando, es una iglesia, hermano, que la mayoría son solo huesos secos, sin vida. La gente escucha el mensaje y dice: ah, pobrecito, qué feo eso. No, ni pobrecito, qué feo eso. ¿Cómo está mi vida? ¿No seré yo también solamente eso? Un cementerio, un sepulcro lleno de huesos secos sin vida. Imagínense a un pueblo, hermano, que se creía lo mejor del mundo, y es que lo era. O sea, Dios quiso que Israel fuera lo mejor del mundo, como lo explicaba en el tema de los muros de Jerusalén. Dios lo que buscaba era que Jerusalén fuera exactamente un pedazo de cielo en la tierra, hermano. Que la gente entendiera que entrar a Jerusalén eran las mismas demandas para entrar al cielo. Pero ¿qué es lo que buscaba el diablo? Despedazar Jerusalén para que se volviera un desierto y que todo el mundo entrara e hiciera lo que le diera la gana. Y por eso es que la gente creyó que entrar al cielo era tan fácil como entrar a Jerusalén terrenal. No. Así lo convirtió el diablo cuando destruyó esa ciudad. Pero originalmente no fue así. Dios le quiso decir al mundo: así como hay demandas para entrar a Jerusalén terrenal, así hay demandas para entrar a la Jerusalén celestial. Así es. Entonces, hermanos, qué duro que el pueblo de Israel no cumplió. Dice aquí esta palabra de Isaías 5. A su nombre gloria. Dice en el verso número 1: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Un cántico, hermano, duro. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mira el primer detalle que dice el profeta: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, no era un lugar desértico, complicado. Voy a ver si tengo una imagen aquí que me ayude con esto. Aleluya. Gloria a Dios. Por aquí tal vez esta. Para que tengamos una idea, los que no, porque habemos mucha gente hoy en día que vivimos más actualizados en las grandes urbes, en las grandes áreas metropolitanas, y que desconocemos las cosas del campo. Pero esto sería una ladera. Es un lugar con un terreno con un descenso. Porque esa era la idea de Dios, que fuera un lugar donde se fuera fertilizado con la lluvia. O sea, era un terreno, hermano, apto para la producción. Pero usted ve, como vamos a estudiar en esto, que esta viña fracasó. No cumplió los propósitos con los que Dios la había plantado. O sea, Israel. Y pone el ejemplo de una viña. Esta era una viña en una ladera fértil. Vea qué hermosura. No había aquí una excusa para no producir. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.
Primer detalle. O sea, no estaba en un lugar infructífero. Es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, la iglesia. La iglesia no ha sido colocada en un terreno infértil. No, nosotros estamos colocados en una tierra fértil. Sí. Segundo detalle, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. La había cercado, o sea, estaba protegida. Todo esto tiene mucho que ver con nosotros, la iglesia, hermano. La iglesia, el que está dentro de la iglesia está cercado, está protegido por Dios. Aleluya. La había cercado y despedregado, o sea, limpió el terreno, hermano. El dueño de esta viña trabajó preparando el terreno para plantar esa viña. O sea, quien plantó esta viña no era un desconocedor del tema de los viñedos. Y por eso es que a mí me impresionó cuando yo leí el texto que más adelante vamos a leer, donde dice que la viña, en vez de dar frutos dulces, vides sabrosas, produjo frutas amargas. Dios mío, ¿cómo es posible? Si nos dice que esa viña fue colocada en una ladera fértil, no había motivos para no producir lo correcto. Nos dice que estaba cercada, o sea, que ahí no podía entrar nada que pudiera ir a dañarla. Nada, nada, ni el diablo, hermano. Porque eso de que el diablo no me deja tranquilo, no, es cada uno de nosotros que le abre la puerta al diablo. Pero nosotros estamos guardados y protegidos por la mano poderosa de Dios. Hay muchas cosas, hermano, que los cristianos, mañas que han agarrado, a ver de dónde. Aquí nos dice que esta viña estaba cercada. Esta viña fue despedregada. Le quitaron todo lo que le podía estorbar. Estudiando el tema de los viñedos, preguntaba yo, ¿qué tienen que ver las piedras? ¿Sabe que las piedras dañan la planta? Porque como es una ladera, el sol pega de una manera, no sé si la palabra que tengo que usar es perpendicular o horizontal. Pero cuando el sol pega y calienta la piedra comienza a producir un calor. Y número uno, daña los nutrientes que hay en la tierra. Y número dos, el calor daña la planta que está cerca. Entonces está diciendo que Dios le quitó a esta viña todo lo que le pudiera evitar que pudiera producir. Le quitó lo que le podía robar los nutrientes y que le pudiera dañar su integridad. Ay, Dios mío, es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros, hermano. Nos ha puesto en un camino, como dice Isaías 35, por ejemplo en el verso 8 dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque no subirá en este camino, dice, ni león ni fiera. Aleluya. Sino que lo ha hecho Dios, dice, para que anden los redimidos de Jehová. Ay, Dios mío. O sea que ninguno de ustedes ni yo tenemos una excusa delante de Dios si nos va mal en este camino. Porque este camino Dios lo ha preparado, lo ha limpiado, lo ha protegido, lo ha despegado, hermano, para que usted y yo caminemos con tranquilidad. Aleluya. Si no, ¿cómo yo voy a ahora en este momento decir que tengo 28 años en este camino, hermano? ¿Cómo podía decir eso? Pero ha sido porque Dios preparó el camino y he podido andar en él. Aleluya. La había cercado, despedregado, y después que la cercó, después que la despedregó, después que preparó el terreno, dice, plantó vides escogidas. Eso es impresionante. Que dice, o sea, cualquiera aquí, yo escucho gente tonta a veces, predicadores
que saber de dónde lo sacó el diablo, hermano. Diciendo el fracaso de Dios. Ese no es el fracaso de Dios. ¿Quiere decir entonces que Dios se equivocó al crear esa viña? No, porque dice que la plantó de vides escogidas. Y eso fue lo que me envió a reflexionar y me puso a estudiar y a buscar revelación de Dios. ¿Cómo es posible que se había plantado vides escogidas? O sea, vides de calidad. Produjo frutos silvestres, amargos, ácidos. No tiene lógica. Tiene que tener una explicación. ¿Por qué esa viña no produjo el fruto correcto si eran vides escogidas? Y aquí nos manda a reflexionar una vez más. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que entender que si estamos en este camino es porque el Señor nos ha escogido. Aleluya. Aquí no venimos por casualidad, hermano. No, aquí no fue el diablo que nos trajo. Aquí no fue ni su vecino ni su mamá. Aquí fue Dios. Dios lo escogió a usted y a mí. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. La torre, hermano, tenía dos sentidos. Número uno, era el lugar de vigilancia. Plantada en el centro de la viña, donde se ponía un guardia que estaba 24/7 vigilando esa viña, vigilando que no se metiera un animal a destruirla, que no se metiera un ladrón, porque alguien podría brincarse ese cerco, podría abrirle un hueco, pero ese vigilante estaba ahí atento para cuidar que esa viña no fuera lastimada. Aleluya. Eso mismo ha hecho Dios con nosotros. Dios tiene un lugar de vigilancia sobre nuestra vida. Cada movimiento nuestro, cada movimiento suyo y mío está siendo vigilado por el Señor. Y eso nos debe dar una seguridad para estar en este camino. Y segundo, nos debe dar un temor para guardarnos, para cuidarnos, sabiendo que Dios está siempre viéndonos de cerca. Aleluya. Bendito su nombre. Dice que había colocado una torre de vigilancia. Y lo segundo, para lo que servía esa torre, era para guardar los frutos. Era como en la parte de abajo tenía una bodega. O sea, quiere decir, gracias mi hermano, que si Dios, bueno, en este caso estamos hablando que es Dios y el pueblo de Israel, que si Dios, que es el dueño de la viña, le plantó una torre, o sea, le colocó una bodega, era porque esperaba frutos, porque estaba seguro que iba a haber frutos. Qué terrible, qué decepción de Dios. ¿Sabe que nosotros en muchas ocasiones terminamos decepcionando a Dios con nuestras actitudes? Porque Dios, sabiendo que debemos de fructificar, terminamos haciendo lo contrario, y eso es una decepción para Dios. Y no es que Dios fracasó, no es que Dios se equivocó con usted y conmigo, no, soy yo o usted que nos estamos resistiendo a dar el fruto que Dios demanda en nuestra vida, y que Él sabe que tenemos que dar ese fruto. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Y hoy más adelante vamos a entender por qué esta viña tenía que dar el fruto correcto y no un fruto amargo. Había edificado en medio de ella una torre. Aquí no se puede decir
que Dios tuvo la culpa porque descuidó la viña, porque se metió un enemigo, como cuando Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que dice que envió a sus siervos a revisar su campo, y vinieron los siervos y vieron que había cizaña. Y ellos dijeron: Señor, ¿acaso tú no sembraste buena semilla? ¿Por qué entonces hay cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Pero en este caso, hermano, Israel no puede decir: es el diablo. No, ¿cuál diablo? Aquí vamos a encontrar quién tuvo la culpa. A ver si la tuvo el diablo, o a ver si la tuvo Dios que se equivocó, o si la tuvo la viña, cada planta. Por eso, hermano, es que esto nos tiene que poner a reflexionar, porque el día del juicio, si nosotros nos enfrentamos al juicio y somos reprobados, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Será que le vamos a decir: Señor, es que tú me pusiste en un lugar muy difícil? Así ninguno hubiera sobrevivido, menos yo. Dios guarde, hermano. Dios sabe que si lo puso en un lugar es porque usted y yo vamos a dar el fruto que Él espera. Aleluya. Si alguno de nosotros decide no dar ese fruto, es porque decidimos no cambiar, decidimos no hacer las cosas que Dios nos pide. Por eso es que hay tanta gente, hermano, creyéndose cristiano y no llega pero ni a cristal. Pero como les decía a los hermanos en Honduras, no llegan ni a cristinos. Porque el día de mañana, hermano, si alguno es reprobado, que van a haber muchos reprobados, muchísimos, mucho más de lo que pensamos, porque hay tanta gente engañada. Gente engañada que va a llegar a la presencia del Señor como aquellos de Mateo capítulo 7, diciéndole: Señor, Señor, pero si en tu nombre yo hice milagros. Oiga, decirle eso al Señor es porque realmente hizo milagros este hombre. Porque no, imagínese mentir al Señor enfrente de Él en el juicio, hermano. Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché de demonios, profeticé. El Señor no le dijo en ningún momento: mentiroso. No, es posible que el hombre estaba diciendo la verdad, pero lo que no dijo fue: me aparté de tu camino y hice lo que no debía de hacer, y quise hacer las cosas a mi manera. Es que no es a nuestra manera. Eso es lo que le pasó a esta viña, que más adelante, tal vez mañana, si me aguanta la noche, lo vamos a descubrir. La viña lo que hizo fue que quiso hacer las cosas como a ella le gustaba en su vida pasada, y no como Dios había destinado cuando la plantó en esa ladera fértil. A su nombre, gloria. La había plantado de vidas escogidas, había edificado en ella y en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. No es un lagar, no es un lago, hermano. No es un lago. Para los que no saben, me lo voy a explicar, se lo voy a poner acá. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Esto es un lagar, mire. Un lagar era una pileta. Es un lugar que se hacía en la roca, y era donde se exprimían las uvas para sacar el vino. El lagar era el lugar donde se depositaban las uvas al recoger la cosecha, y las personas producían el vino con sus propios pies. En esas piletas a ellos cantaban, y mientras cantaban con los pies iban destripando las uvas, y por ese huequecito, a ver si se ve por ahí, sí, allá al fondo, salía el vino y caía en los recipientes. Entonces me pregunto, si el dueño de esa viña aún sacó tiempo para edificar una
pileta para producir el vino, sacar el vino. Eso significa que estaba seguro, que estaba convencido que esa viña le iba a producir uvas correctas. Por eso le digo, Dios no se equivocó. Dios no iba a hacer esa pileta, sino que hubiera dicho, bueno, esa pila hagámosla a ver si produce. Si no produce, pues mejor no perdemos tiempo. No, dice que colocó un lagar, o sea, estaba seguro que iba a producir lo correcto. Es lo mismo con usted y conmigo. Dios, Él está seguro, Él está convencido de que usted y yo vamos a producir el fruto correcto. Y si ese fruto no lo damos, no es que Dios se equivocó, no, es que nosotros nos resistimos a darle el fruto que Dios pide o demanda. Vamos a ver. Estoy en el verso número 2, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, dio uvas, sí dio. Esperaba que diese uvas, pero no uvas silvestres, sino uvas dulces, uvas que se pudiera sacar un buen vino, porque la uva silvestre lo único que se sacaba era el vinagre, porque eran uvas ácidas. Usted sabe lo que es para una persona que ha hecho una enorme inversión en un terreno, metió maquinaria, preparó el terreno, pagó cientos de empleados para despedregarla, luego invirtió en una enorme cantidad en comprar o preparar las plantas, transportarlas para colocarlas en ese lugar, porque las plantas eran transportadas de un lugar al otro. Aquí viene lo que el Señor me reveló de este asunto. ¿Por qué esta viña dio frutas o uvas silvestres? No tiene otra respuesta más de que estas vides eran vides silvestres, eran plantas traídas de otro lugar donde crecían en el campo, en las zonas desérticas, en las zonas secas, y alguien las tomaba de ese lugar y las trasplantaba a una tierra buena. Ese era el proceso de las viñas. Ir y buscar entre las uvas silvestres, las que crecían en el campo, se tomaban las plantas y se trasladaban a una tierra apta para que produjera uva correcta. Porque muchas de las razones por las que una planta produce fruto ácido o malo es por los nutrientes que está absorbiendo de la tierra. Una vez yo andando en México, ahí por el sector de Tapachula, cerca de en el Pacífico, cerca de una zona marítima. Recuerdo que llegué a un pueblo donde habían muchas plantas de jocote. Y a mí pues me ha encantado siempre, y como poco a poco eso se va exterminando de nuestros campos. Y cuando yo vi esos jocotes grandes y rojos y sabrosos, dije, oh, aquí voy a almorzar. Y cuando yo tomé esa fruta y la probé, sabía salada, simple, horrible. Bueno, me la metí a la boca y luego la vomité, la tiré hacia afuera. Y digo yo, pero ¿por qué es esto tan feo? Y entonces me explicó un señor por ahí,
es que el ajocote no es para las zonas de playas. Para las zonas de playas son el coco y alguna otra planta. Cada planta tiene su terreno. Por ejemplo, el café da en las zonas altas, no da en las zonas bajas. Cada planta tiene su terreno porque necesita esos nutrientes que solo están en ese tipo de terreno. Porque los nutrientes son los que determinan el sabor del fruto. Entonces las vides silvestres que crecían en el campo sin alimentos adecuados empezaban producían ese tipo de fruta ácida. Y lo que se hacía con la vid, con la planta silvestre, era tomarla de ese campo, sacarla de ahí y luego trasladarla a un campo fértil que fuera adecuado para producir una fruta correcta. Así que entonces esta vid la sacaron del campo infértil y la pusieron en la ladera fértil para que diera el fruto correcto, pero no lo dio. ¿Por qué? Porque se resistió al cambio, se resistió al cambio de naturaleza, porque hoy iba a tener otra fuente de alimento que tenía que crear en esa planta un efecto diferente a lo que tenía en el campo, donde estaba allí a expensas de las fieras, del viento, de todo lo que podía dañarle. Pero la trasladaron a una tierra donde tenía un muro, donde tenía tierra fértil, donde había un cuidador que estaba pendiente de quitarle la maleza, cualquier cosa que pudiera dañarle. Pero esa planta se resistió y dijo: yo voy a seguir produciendo como producía allá afuera. ¿Le suena parecido esto con alguno que puede estar por acá? Hay gente, hermano, que quieren estar en la iglesia como esta ladera, como esta viña que estaba dentro de ese lugar cercado, protegido, buena tierra, pero produciendo fruto malo. Hay gente que quiere estar dentro de la iglesia. Soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Y a qué iglesia va? Yo voy a Monte de Sión. Pero sigue con el mismo comportamiento, hijo del diablo. Sigue como cuando estaba en el mundo. Quieren venir a la iglesia a bailar, hermano, también. Ese es el problema. Cuando la gente no quiere cambiar, se resiste al cambio de Dios, se resiste a dar el fruto, porque no se ha dado cuenta que hoy está en un nuevo campo. La iglesia es un nuevo campo. Este no es el campo del diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Este es el campo de Dios. Aleluya. Y la iglesia tiene que producir el fruto adecuado. Gloria a su nombre. Yo sé que estos mensajes no le gustan a muchos, sobre todo a los mundanos, sobre todo a los medio cristianos, pero alguien tiene que decirle la verdad, y un día lo va a agradecer, y si no se lo agradece, nos va a recordar allá cuando esté achicharrando y dice: pero me lo dijeron, pero no hizo caso. Aquí tenemos el ejemplo de un pueblo de Israel, hermano, que Dios lo sacó de Egipto, lo sacó de una tierra infructífera, donde no valía nada, y lo plantó en una tierra que fluía leche y miel. Dice: llegarás, dice Deuteronomio capítulo 8 y Deuteronomio capítulo 10, dice: llegarás a una tierra donde habitarás casas que nunca las construiste, donde tus vacas y tus ganados se te aumentarán. Y tú vas a decir en tu corazón: mi poder y mi fuerza me ha dado esto. No se te olvide, dice Jehová, que ha sido el Señor que te ha bendecido y prosperado. No te enorgullezca tu corazón. Reconoce que Dios te sacó de una tierra donde eras esclavo para estar en una tierra que fluye leche y miel, tierra de vegas y manantiales,
donde la tierra te iba a producir sola. Lo único que tienes que hacer es cuidarla y valorarla. Cuando allá en Egipto no te comías la comida de balde, como un día lo dijo Israel. Me acuerdo que en el Egipto comíamos pepinos y pescados y verduras y sabroso de balde. ¿Cuál de balde? No era de balde, eran esclavos. Tenían que pagar por cada platito de comida que les daban. Pero en Canaán, hermano, los sarmientos, o sea, si el que no sabe qué es un sarmiento, es la palabra que se usa para decirle a un racimo, una racimo o racima, como se dice aquí en Costa Rica, de uvas. Eran tan enormes los racimos, hermano, que eran como 2 veces el grande mío. Usted sabe lo que era un racimo de uvas que habían en Canaán, hermano. Eso era impresionante. Pero Israel no lo supo valorar. Israel ahora tenía la presencia de Dios en medio de ellos y no lo supo valorar. Dios los cuidaba y los protegía. ¿Cuántos milagros Dios hizo? Imagínense cuando fueron a Jericó, no levantaron ni una sola espada, hermano. Los muros se cayeron solos. Dios demostrándoles a ellos que era capaz de pelear por ellos. En el desierto, hermano, tenían sed, les hacía salir agua de una roca. En el día caminaban, hermanos, con una nube para que no les sofocara el sol. En la noche la nube se encendía y agarraba fuego y los calentaba y les alumbraba. Oiga, energía, hermanos, sin pagar recibos. En el día aire acondicionado y en la noche calefacción. Ay, Dios mío. Pero así estamos muchas veces los cristianos en la iglesia, hermano, que entre más a gusto nos tiene el Señor, más brincamos y más renegamos. ¿Qué los está pasando? ¿Cree que Dios va a pasar esto por alto? No, Señor, no va a pasar por alto ningún reclamo suyo y mío, ninguna queja, porque dice Dios, te lo puse todo en bandeja de plata y todavía me sigue relinchando. Ay, Dios mío, eso le pasó a esta viña. Dios le puso todo y dijo, no estoy conforme, yo voy a seguir dando el fruto como yo quiero. ¿Y qué le pasó? Le pasaron muy grande la factura. Le salió caro ese comportamiento. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios dice, se pone delante del pueblo y dice, vamos, júzguenme por lo que estoy haciendo. Hermanos, Israel estaba sufriendo castigos, estaba siendo atacada, estaba siendo aniquilada por los enemigos. Y la gente decía, ¿dónde está tu Dios? Le decían a Israel. ¿Dónde está ese Dios que los protegía? ¿Dónde está ese Dios que los guardaba? Y Dios se había alejado y los había dejado a expensas de los enemigos. Primero ellos fueron los que provocaron que el mundo se riera de Dios. Porque imagínense un hombre, como le decía, que haya invertido miles de dólares para crear una empresa como esta, una enorme viña, todo el gasto que esto requiere, hermanos. Le puso la torre, le puso vigilancia, le puso los trabajadores al servicio, creó la pileta para sacar el fruto. Y de pronto, qué vergüenza cuando la gente llegaba a la viña a comprar fruto, porque yo me imagino la gente a los alrededores decían, hombre, eso va a ser sabroso el fruto que va a producir esa viña, yo tengo que ir, estoy seguro. Me atrevo a decir que la gente hacía apartados. Al que encargaba la viña le decía,
le encargo 5 barriles de vino cuando estén listas, porque yo sé que esto va a ser sabroso. Imagínense cuando la gente llegaba: Señor, vengo por mi vino. Ahora la vergüenza del señor de la viña, decirle: lo siento mucho, aquí está su platita de nuevo. La vid no me sirvió, el fruto me salió ácido. ¿Usted sabe lo que fue la vergüenza? Eso representa a Dios. La vergüenza que hacemos, muchas veces hacemos pasar a Dios con nuestro comportamiento, con nuestros frutos. Y todavía algunos no quieren consecuencias. Juzgue ahora, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Mire lo que dice Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es una expresión de dolor, es una expresión de angustia, es una expresión de tristeza de parte de Dios. Imagínense cuando Dios le diga a alguno de Monte de Sión que vaya a su presencia y que le diga al Señor: lo siento mucho, usted no está en la lista de los que entran al cielo. Señor, ¿pero por qué? Si yo iba a la iglesia. Sí, pero te puse en un lugar correcto, en un lugar donde te predicaron una verdad, un lugar de sana doctrina, con sana palabra, con un pastor que te educó, que te enseñó, que te reprendió. ¿Qué más podía hacer por ti? Que te llamaban a la oración y no llegabas, que te llamaban al culto y no llegabas, que te pedían cualquier esfuerzo y decías que no. ¿Qué más podía hacer por ti? Esa va a ser la palabra de Dios para cualquiera de nosotros que fracase en este camino. Por eso le dije cuando inicié que esta palabra a mí me puso a reflexionar. Toda la palabra lo ponemos a reflexionar, pero la parábola de la viña me mandó realmente a convertirme otra vez. Y ojalá así suceda en esta noche. Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Oiga, el muro de seguridad que le puse lo voy a derribar. Y aquí van a entrar las fieras, y aquí va a entrar la gente y va a despedazar esta viña. Lo dijo Dios, se lo anunció al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel seguía diciendo: no, Dios no lo va a hacer, somos la niña de los ojos de Dios. Y Dios lo hizo. Así hay muchos cristianos que creen que tiene, como dicen por ahí, que tiene rayas con Dios. ¿Cuáles rayas? Aquí no hay preferidos ni predilectos. Aquí cada uno de nosotros nos toca someternos a las demandas de Dios y pagar ese precio que Dios exige para obtener el premio. Aleluya. ¿Usted cree que el pastor Humberto o que yo, porque somos pastores, tenemos el cielo ganado? No olvídese de eso. Tenemos la misma pelea que usted, la misma lucha, y un poquito más, y un poquito más todavía. Tenemos una demanda porque tenemos carga. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. O sea, no hay una segunda oportunidad. ¿Recuerdan cuando Jesús contó la parábola del hombre que vino a la higuera estéril y que dijo: esta planta ya tiene varios años de estar aquí y vengo a buscar fruto y no la encuentro? Y le dijo al viñador: Señor,
déjala un año más. Yo voy a cavar, voy a podar, voy a abonarla, voy a hacer un esfuerzo extra para ver si produce algo. Y el año que viene vendrás a ver si ha producido bien. Y si no, pues la cortamos el otro año. A veces esa parte le gusta a muchos cristianos. Ay, no, el Señor me va a dar otra oportunidad. Sí, pero también está la otra parábola, donde dijo Dios, oiga lo que dice el Señor. Ahí está en su Biblia, verso número 5. No, verso número 6. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. No hay otra opción. No le vamos a cavar para meterle abono, porque no era falta de abono. No era porque está en una tierra mala. No, hermano, usted y yo ya estamos dentro de la obra del Señor. Y si fracasamos en este camino, no es culpa de Dios, porque Dios nos ha preparado todo. Lo tenemos todo. Dice, no será cavada, no será podada. O sea, no vamos a quitarle las ramas para ver si produce nuevas ramas y nuevos frutos. No, ahora le voy a explicar por qué. Estas son las cosas que nos explican las verdades y las razones por las que Dios actúa de esta manera. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermanos, le dije hace un momento que la vid silvestre que crecía en el campo, a expensas de la naturaleza, bajo el sol, sin nutrientes, en condiciones horribles, desérticas, y ahí producía, pero producía fruto malo. Y la traen a una tierra fértil, con todas las de ley, hermano, con todos los beneficios, y produce como producía allá afuera. Entonces dice Dios, le vamos a poner un terreno exactamente como le gusta. No habrá lluvia, no habrá más fertilidad, porque mandaré a las nubes que no lluevan más sobre este lugar. Y le quitaré los muros. Así como sobrevivía allá afuera, pues así la vamos a dejar. Hermanos, esto a mí me dolió. Me dolió, hermano, saber que Dios ha hecho todo por ponernos a nosotros una vida placentera en este camino, con todas las condiciones, y que no lo sabemos agradecer. Lo que dice Dios es, si lo que quieres es vivir como vivías afuera, pues así te voy a dejar. Así te voy a dejar, te voy a abandonar y vive como vivías afuera. Pero tienes que saber los resultados, porque la vid allá afuera la gente la tomaba en los tiempos de escasez de agua y perdía toda su frondosidad. La tomaba para leña de fuego. Para eso servía la vid silvestre, para los fuegos, para leña. Lo mismo que pasa con el cristiano que no quiere caminar como Dios manda. Leña para el infierno. Haré que quede desierta. O sea, la haré que esté aquí, en esta tierra que ha sido fértil. La haré que esté desierta como estaba allá afuera. Qué terrible. Crecerá el cardo y los espinos, porque allá afuera no hay quien la cuide. Allá afuera no hay quien le quite los espinos. Aquí en la iglesia usted tiene al hombre de Dios, tiene a sus hermanos que siempre le están viendo sus defectos y sus errores. No se enoje cuando alguien le señala por algo incorrecto que está haciendo. Agradezca, porque hay alguien que le está tratando de quitarle el espino y el cardo que la está matando. Dios tiene gente aquí adentro que nos ayuda a quitar lo que no sirve. Pero si no lo agradece y si no permanece aquí, si no da el fruto correcto, el Señor la va a dejar como le gusta. Váyase para afuera. Eso es lo que dice Dios.
Qué terrible, hermano, que Dios tome una decisión como esa, pero lo tiene que hacer cuando no hacemos caso, cuando resistimos. Porque eso le pasó a esta viña. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Un lugar tan fértil, hermano, se termina convirtiendo en un lugar de soledad. Yo he visto muchas congregaciones caer, hermano. He visto muchos lugares que antes eran un manantial, hermano, hoy ser un desierto. Sí, porque no quisieron darle el fruto que Dios buscaba. Ciertamente, dice el verso número 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza. Justicia esperaba y aquí clamor. ¿Qué le pasó a esta viña? ¿Por qué esta viña fracasó? ¿Por qué esta viña no le dio al Señor el fruto que esperaba? Si estaban todas las condiciones. Como en el mismo caso de nosotros, no habría ninguna justificación que fracasemos en este camino. Lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia. O sea, Dios nos sacó a nosotros del desierto, de una tierra infértil, en medio de pinos y cardos, y nos puso en una ladera fértil que es la iglesia, donde tenemos todo el alimento, los nutrientes que necesitamos para crecer y para fructificar. No se justifica que fracasemos. ¿Qué le pasó a esta viña? Hace un momento le dije que esta viña fue plantada con vides escogidas. ¿Cómo es eso que yo estoy diciendo que eran vides silvestres, cuando la Biblia dice que eran vides escogidas? Entonces me fui a estudiar el proceso para crear una viña en Israel. Y también lo hacen en España, que son los lugares donde más se produce vino. Hermano, los viñedos, se va al campo, o a veces hay lugares donde se producen plantas silvestres para luego hacerles un trasplante o un injerto. El que conoce de cuestiones de esto del campo me va a entender. Se tiene una vid de buena calidad con un árbol nada más que haya. De ese árbol bueno se pueden producir miles de plantas buenas. ¿Cómo se hace? Se va al campo, se toma la planta silvestre, la que nace ahí a la intemperie, y luego se saca de esa tierra y se coloca en una tierra fértil. Pero no solamente se le cambia la tierra y el alimento, sino que también hay que cambiar en la naturaleza. Entonces viene y se corta de la vid buena una rama. Las ramitas tienen unas yemitas, unas partecitas ahí donde nosotros le decimos, en Honduras le decimos un nudo. Es un nudito donde sale la hojita. Esas en términos de agricultura se llaman yemas. Entonces se corta ese pedacito así, que puede ser 1 centímetro, la yemita de la planta buena, y en la planta silvestre se le hace un corte a esa planta, en el tronco se le hace un corte, y en ese cortecito se le introduce el injerto. ¿Qué es lo que se busca? Que cuando
dé fruto, el fruto no lo dé en el tronco, sino en el injerto. Entonces lo que va a producir es el injerto, no es la planta original, sino el injerto. Vamos a ver si tengo por acá una imagen. Por acá. Vea por ejemplo eso. Esto que usted ve ahí, recto, era la planta original del campo. Pero luego ese pedacito que tiene ahí es el injerto. Ese es un pedacito de un árbol bueno. Ahora lo que se busca es que cuando este pedacito se inserte en este árbol, se integre y entonces el producto, la rama que salga del injerto, que no salga de la planta original, sino del injerto. ¿Por qué? Porque esa planta solo podía producir vides silvestres y lo que se buscaba es que produjera vides correctas. Y la vid correcta solamente se producía si un pedacito de una vid buena era introducido en la vid mala. Ojalá me entienda. La vid verdadera se llama Jesús de Nazaret. Usted y yo éramos la vid silvestre. Estábamos en el mundo, en el desierto, en medio de los pedregales y los cardos y los espinos. Y nos agarró el Señor y nos puso en una tierra fértil. Y luego se metió Él dentro de nosotros, haciendo el injerto. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, permitir que Cristo se adhiera a nuestra naturaleza es lo válido. ¿Para qué? Para que ese pedacito bueno cambie toda la naturaleza mala de nosotros. Aleluya. Entonces, ¿por qué esperaba el Señor que diera frutos buenos? Porque todas venían con un injerto, para que no produjeran fruto malo. ¿Y por qué produjo fruto malo entonces? Pues sencillo, se resistió a que el injerto se adhiriera y la cambiara, y dijo: no lo quiero, yo voy a producir como producía allá afuera, de aquí para abajo. Ay, Dios mío, no es de aquí para abajo, hermano. El Señor tiene que cambiarnos desde arriba para abajo, todo. Y tenemos que permitir que Él sea el que produzca en nosotros. Vea, ahí está un ejemplo de un injerto. Lo que hay de ahí para abajo es la planta silvestre, planta que produce fruto malo. Pero le hicieron un injerto y le pusieron el pedacito ahí, y vea dónde echó las ramas y las hojas en el injerto. Así que ese injerto va a producir uvas buenas, porque ya no es parte del árbol malo. Qué lindo, hermano, que nosotros tenemos que hacer lo mismo, permitirle al Señor que se adhiera a nuestra vida y que produzca en nosotros algo bueno. Ya el tiempo se fue, pero tenía por ahí un video que les podía mostrar, pero ya otro día va a ser. Pero sí, por lo menos quiero mostrarles otra imagen. Ahí hay otro ejemplo de otro tronco viejo ya. Saber cuánto tenía de estar allá afuera, en el mundo afuera. Y lo trajeron y le hicieron un injerto. Pero mire, toda la nueva producción está del arriba.
¿Qué pasó en el de Isaías entonces? Que no permitió que el injerto produjera, sino que se resistió y dijo: yo voy a producir de aquí para abajo. Y seguramente la naturaleza vieja de él sacó las nuevas ramas y produjo ahí uvas malas, porque no se deben de producir los frutos de nosotros, no deben de estar producidos en nuestra vieja naturaleza, sino en nuestra nueva naturaleza, que es Cristo en nosotros. Aleluya. Qué triste, hermano. No nos resistamos, no le pongamos al Señor dificultades. Él ha creído que nosotros podemos cambiar y debemos de cambiar. Cada vez que nos resistimos a cambiar y a obedecerle y nos comportamos como nos comportamos en el mundo, estamos siendo como la viña de Isaías 5, que nos sacaron de allá y nos trajeron acá y nos injertaron, pero no le permitimos al injerto producir. ¿Sabe? ¿Por qué esto se da y debe de darse? Porque estaba viendo que cuando se hace un injerto, todo lo que está aquí abajo, del injerto para abajo, lo cortan, le cortan la rama, le cortan todo, no queda ni una sola rama. ¿Por qué? Porque el árbol tiene una vena en el centro, la savia, por donde entra todo el nutriente. Y cuando el nutriente entra,